No es lo mismo contarlo desde afuera que vivirlo desde adentro. No me ven a correr el trabajo, o sea, soy puta por decisión. Nosotros queremos tener también nuestros derechos, como cualquier trabajador. Yo por un lado también estaba con esa postura de sí, es trabajo, pues yo quiero progresar, pero son pocas las que se salvan. Este negocio mueve millones, pero millones de pesos. Una de las peores opresiones del patriarcado sobre el cuerpo de la mujer. Antes de que se haya visibilizado y haya aparecido en la escena política el sujeto puta feminista, ustedes creían que a las putas había que salvarlas. Estoy absolutamente convencida de que es uno de los pocos trabajos en los que ganamos más que los hombres. Y el otro, si está dispuesto a comprar o no, esto es un libre mercado. Una no tiene elección si tiene que decidir entre morirse de hambre y de frío o parar la olla. La mayor cantidad de mujeres en la calle, y no solo porque yo lo fui, sino porque lo he vivido, eran mujeres que no tenían ni siquiera la primaria completa. Yo no puedo sostener una postura que se regule la prostitución como un trabajo como cualquier otro cuando sabemos que va a afectar a determinados sectores. Yo no me considero una mujer en situación de prostitución como si mi situación fuera algo de lo cual yo quisiera salir. ¿Por qué estamos discutiendo con ustedes la decisión que yo tomo con mi cuerpo? Gracias a que nunca bajé los brazos, fui descubriendo la mafia de la trata. También descubrimos que los papelitos eran fotos reales de pibas buscadas. ¿Cómo ellas que caminan los prostíbulos no saben estas cosas? Que yo no quise esto, el Estado me puso en esta posición y por el Estado voy. Lo que viste recién se trataba de la ópera prima de Sofía Rocha, nuestra invitada que vino junto a todo su equipo, la directora de Salir de Puta, película que a través de un relato coral de mujeres que ejercen o ejercieron la prostitución, exhibe el intenso debate de los feminismos, abolicionismo o reglamentarismo. Bienvenidas. Gracias. Se suman a la mesa Sofi y Belu. Y Juani, otra vez le damos la bienvenida. Ya estaba. Ahora como parte del equipo. Bueno, bienvenidos y gracias por hacerse presente hoy. Desde ya por estar aquí para esta charla que nos propusimos el día de hoy y con esta obra de arte que han hecho, que es muy importante porque a mi parecer la verdad es una temática que no muchos se animan a meterse. Y la primera pregunta era un poco algo que spoileó un poquito Juani hoy, pero quiero que profundicen más, que era... ¿Cómo comienza toda esta idea de hablar de esto? Entiendo que venía por el lado de la tesis, de la carrera en la que todos participaban y cómo llega hasta hoy, que bueno, lo presentan en otros espacios, donde, bueno, por ejemplo, nosotros pudimos verlo en el Gaumont. Y bueno, eso, ¿cómo comienza esta idea El día del estreno, aparte, ni más ni menos. Claro, el día del estreno estuvimos presentes. Pero bueno, esto comienza como una tesis, entonces, de su carrera. Sí, en el 2018 cursábamos varios de nosotros como la última materia de diseño, imagen y sonido, donde haces el proyecto más de tesis. Y bueno, me acuerdo que nos juntamos, como yo ya venía pensando en el tema por esto, porque ya venía participando de encuentros nacionales de mujeres, las asambleas, como era un tema que era súper álgido y que también pasaba esto, ¿no? Como que se armaba un nivel de debate irreconciliable, pero que era muy difícil profundizar sobre todo. Entonces, eso, medio que fue como, bueno, hagamos algo que nos guste, que nos interese, que nos interpele, y bueno, ahí le propuse acá y a otros compañeros que bueno, después no siguieron quizá en el proyecto, pero que estuvieron en la primera etapa. Y bueno, y estaba buenísimo porque en el grupo había un montón de debate, digo, no es que... Y además había un montón de cosas que no sabíamos, o sea, sabíamos esto, cosas de haber escuchado, de habernos informado, de esto, de haber conocido quizá personas en los talleres del encuentro cuando íbamos, pero bueno, tuvimos que investigar un montón, conocer a las distintas organizaciones, tanto AMAR como AMADH, ir a las actividades, también leer un montón de notas que se habían hecho, hablar con investigadoras, como bueno, toda una parte de investigación y después de poner el cuerpo en la calle, ¿no? O sea, porque también muchas de ellas, digo, que son las que están organizadas, iban a movilizaciones, hacían actividades, y bueno, así fue como metiéndonos, conociéndolas a ellas, y bueno, estuvieron dispuestas también
nosotros ya de entrada les decíamos que íbamos a abordar el debate. Entonces hubo obviamente algunas que no quisieron porque, bueno, decían, bueno, yo no debato, como yo ya tomé mi postura, cosa que me parece que es totalmente válida. Pero bueno, las que están hoy en el documental sí aceptaron como ser parte de, brindando su testimonio y sus posiciones políticas, pero sabiendo que iba a estar la otra parte ahí, ¿no? Así que bueno, creo que fue súper interesante, que aprendimos un montón y hoy seguimos aprendiendo porque obviamente en los estrenos, además del Gaumont, que bueno, justo particularmente ahí no se podía hacer debate post-proyección, pero en otros lugares sí. Y en otras salas provinciales que también estuvimos estrenando la película este año, nada, es súper enriquecedor el debate posterior, ¿no? Porque vas a las distintas localidades o bueno, también en algunos festivales de distintos países y es re interesante escuchar la realidad de cada lugar, que bueno, no todas tienen quizá el debate álgido a este nivel, que por ahí muchas veces se da en Capital o en Buenos Aires. Pero bueno, la problemática está efectivamente y también en muchos de estos lugares ya de por sí hablar del tema, como decías, es todo un desafío, porque quizá te vas a un lugar medio recóndito que es medio un pueblo conservador y no es que es tan fácil decir, bueno, vamos a hablar de prostitución y menos con el nombre que tiene nuestro documental. Así que bueno, eso, seguimos aprendiendo y lo bueno también es que vinieron a muchas de las proyecciones las protagonistas de un lado y del otro, entonces... Eso, creo que darles el lugar, que estén en la pantalla grande, darles voz y que puedan seguir conectando con el público después de que el público escuche también sus realidades, porque obviamente hay un montón de prejuicios, hay un montón de desconocimiento. Nada, creo que ayuda a avanzar en el debate, que es el desafío principal para mí que tenemos en este momento, ¿no? Total. Y justo pensaba que la importancia de que ustedes decidieron hacerlo con el género del documental, cuando ahora que pienso, digo, existen algunas que otras piezas no que hablan de la temática, pero es todo ficción. Y muchas veces se critica eso, que está como un poco en el límite entre me estás haciendo esto por entretenimiento y no sé si estás mostrando la realidad pura de la situación. Y ustedes decidieron, porque creo que me lo dirás vos, me lo dirán ustedes, que era como inevitable, ¿no? Contar de otra manera la historia. Me pareció muy importante como espectadora escuchar de primera mano las historias de las personas que atraviesan esta situación. Sí, totalmente. No sé si alguien más te lo puede contar. Y se estrenó en un festival turco la película. ¿Cómo es eso, el tema de los subsidios y sobre todo para películas que hablan de esto, que por ahí no es la de Francella, que sabes que va a ser más taquillera? ¿Cómo es todo eso? Porque siempre nos interesa también saber cómo es el apoyo del Estado hacia estos creadores. En nuestro caso fue nulo el apoyo del Estado. Sí. Por eso se reía. No, sí, ahora que lo estrenamos, digamos, ahora contamos cómo lo hicimos, pero ahora que lo estrenamos, el Inca está ayudando en un montón de funciones, digamos que, no sé, por ejemplo, Yo Pueda Viajar, o hay un programa que se llama Gafas Violetas dentro del Inca, que ayuda, sobre todo, digamos, fomenta que las realizaciones dirigidas por mujeres, digamos, tengan como esos lugares y que puedan recorrer, ¿no? Para hacer difusión. O sea, en ese sentido sí, una vez estrenado, digo, obviamente lo pudimos estrenar en el Gaumont, más allá de que no fue financiado por el Inca. O sea, en ese sentido está esa estructura del Estado que es fundamental, pero no tuvimos nosotros financiamiento en el proceso de hacerlo. O sea, fue todo autogestión desde parrillas y fiestas en la facultad hasta rifas. Después sí conseguimos para la parte de postproducción algunas personas que, digamos, pusieron plata significativa para poder terminar la postproducción de color, el sonido, digamos, que podamos hacer la película, pero también la filmamos poniendo muchos de nuestros equipos, mucho de nuestro trabajo en forma gratuita, obviamente. Y bueno, creo que igual ese esfuerzo valió la pena y que, digamos, todos lo hicimos también por estar convencidos de desarrollar esta película, pero bueno, la verdad es que requiere muchísimo esfuerzo hacer un documental independiente y sobre todo un documental que, digamos, tiene obviamente parte de denuncia a sectores de políticos que organizan las redes de trata, por ejemplo. Entonces no es fácil que con ese contenido crítico te financie cualquier organismo, y me parece que es importante también no someterse a, digamos, eliminar contenido por buscar financiamiento también. Entonces, bueno, creo que siempre la realización independiente de cualquier cosa
Creo que siempre tiene esta contraparte, pero bueno, valió la pena, digo, hacerlo y con el esfuerzo que requirió. Y bueno, creo que hoy moverlo como se está moviendo y que nos lo piden un montón de organizaciones, nos lo piden directamente las provincias o el Comité Ejecutivo contra la Trata, por ejemplo, también nos pidió mucho el documental para estrenarlo en diferentes provincias. Creo que eso muestra que es una herramienta para seguir ampliando miradas, ¿no? Totalmente, me hiciste pensar en algo que comentabas hoy, Cami, de cómo termina, ¿no?, la sociedad siendo quien toma partido para hacer algo en vez de, bueno, sí, esto que decías, bueno, el Cine Gaumont es un espacio del Estado que les brinda, pero claro, hay que hacer una película que comentabas, además hoy, Juan, y no, que llevó mucho tiempo. ¿Cuánto le llevó a hacer eso? Desde el 2018. 2018. Ahí va, más cerquita del micrófono. Perdón, desde el 2018 hasta acá. Que se hasta el año pasado que se llegó a estrenar. Pero bueno, también, como decía Sofi, se sigue moviendo. Y la verdad que es importante destacar que, más allá, no solo esto de ser tesis, sino que justamente, o sea, el autofinanciamiento no es fácil, de verdad, agarrar y organizarnos entre nosotros. Y bueno, como decía Sofi, quienes estaban antes también, decir, bueno, che, vamos a poner esto realmente a pulmón, de movernos, hacer las fiestas, de la distribución de las rifas y demás, y que lograr que eso, saliendo de una institución pública como es la UBA, llegue a un estreno en el Gaumont sin un paso previo, que es lo que suele acontecer. Sí, y lo que me gustaría destacar es esto que cuando las escuchaba, de que nunca abandonaron como sus ideales, porque, a ver, es un documental, una película que tiene un contenido fuerte o que ataca, bueno, como muestra a ciertos sectores de la sociedad que quizás, bueno, sí, muchos no van a querer financiar eso por, bueno, el contenido que tiene, que no se la bancan o que ataca a muchos como sectores. Y está bueno que a pesar de eso ustedes como que no quisieron borrar y dijeron, no, esto es lo que queremos mostrar y esto se va a mostrar, y la verdad que es para destacar y está muy bueno. Eso, alabanza, sí, total. Yo me preguntaba, bueno, decían esto de cómo una por un subsidio no sacaría partes que le parecen importantes, y me preguntaba si tuvieron, a la hora de querer sacar esta obra a la luz, si tuvieron algunos palos en la rueda o... ya entienden, obstáculos. No sé si palos en la rueda, digamos. Sí, nosotros en toda la previa, mientras hacíamos la película, teníamos plena conciencia de que nos estábamos metiendo con sectores de mucho poder. Entonces intentamos, o sea, armar mecanismos dentro de lo que se podía de cuidado del grupo. Por ejemplo, no sé, cuando íbamos a filmar con Nati, que es una chica en situación de prostitución que está en la película, que es de AMADH, y Laura, por ejemplo, que es de AMAR, que es trabajadora sexual, o cuando íbamos con Margarita Meira, que es madre víctima de trata, a Constitución a recorrer los prostíbulos que ellas habían logrado cerrar. Bueno, la policía estaba constantemente pasando, o sea, claramente son quienes controlan la calle y quienes saben cada movimiento dentro de nuestra ciudad. Eso también creo que fue un reafirmar algo que ya sabíamos, obviamente, pero bueno, intentábamos decirle a nuestras familias o compañeros dónde estábamos. A veces ampliábamos un poco el grupo para poder, sobre todo en las jornadas nocturnas, bueno, tener como un cierto mecanismo de cuidado, de decir, bueno, si se pudre, ¿qué hacemos? Porque obviamente... Están más solas que salir. Sí, o sea, íbamos con ellas, que igual, digo, conocen los barrios, conocen y tienen una red ahí de contención, pero bueno, nunca sabés qué puede pasar. Y eso creo que también nos hizo tomar noción de si nosotros estuvimos expuestos a eso por algunas jornadas de rodaje, digo, o constantemente en realidad mientras hacíamos, pensar quiénes se estarán enterando de que estamos haciendo esto, digamos, todo lo que puede pasar que uno escucha, digo, la persecución que hay a la gente que quiere denunciar cosas. Bueno, imaginarnos lo que viven ellas, ¿no? Constantemente, que se tienen que enfrentar a la policía que viene, te intenta coimear si estás ejerciendo la prostitución en la esquina, o Margarita Meira, que le han baleado la puerta de la casa por denunciar a las redes de trata constantemente. Entonces digo, bueno, ese es el peligro constante a las que ellas atraviesan. Digo, nosotros creo que no podíamos hacer menos de lo que hicimos una vez que nos metimos en el tema y nos comprometimos en serio, ¿no? También pensar que le devolvemos a ellas, que abrieron sus puertas, abrieron sus casas, abrieron sus historias y que combaten todos los días contra este sistema, digamos.
Totalmente. Estaba viendo que por ahí tenemos un mensajito en YouTube que nos comentaban. Ustedes me avisan porque estoy sin auriculares si se me escucha, ¿eh? Sí, se te escucha. Nos dice, Ayelen decía, genial que enganché justo el programa para ver esta entrevista que requería. Fui a ver la peli y me pareció re interesante, tanto por el planteo del tema como por la estética y la manera de hacer llegar el relato. Una temática difícil de abordar y la acercan de una manera muy enriquecedora para el debate, artísticamente hermosa. Esos mensajes. Y sí, resumo a eso, a las imágenes que eligieron. A mí me pareció muy atinado que hayan hecho la mayoría de las escenas en la calle, justamente, contextualizando perfectamente la situación, porque sucede ahí, ¿no? Aunque esté legalizado, como decía Cami hoy, en la privacidad, en donde más esto está presente es en la calle y en la situación de las personas que están en situación de calle, muchas veces. Y claro, y comentabas todo esto, ¿no? Lo que tienen que atravesar al poder mostrar esto, porque sí, está todo totalmente marginado y es de gran valentía animarse a mostrar y a hablar de cuestiones. Me hacías pensar, por ejemplo, esto de que había políticos presentes en el documental. Y bueno, la verdad que hay que tener también entre ustedes, pienso, como un sistema de seguridad porque son ustedes 4, por lo que entiendo, así como productores generales. Y otra compañere que está en España ahora viviendo, fue como el núcleo quizá más fuerte. Y otros que después se sumaron o se sumaron antes, hubo un equipo más grande de gente que logró, hacer esta película, pero sí, el núcleo duro, vamos a decirle, claro. Sí, fuimos nosotros 5. El disco rígido. Y ustedes en el tema trabajo, o sea, ¿cómo se iban manejando? ¿Iban como los 4 o 5 el mismo día, todos a la calle, o cómo era el manejo? Me tocó el hombro, ¿viste? Me dijo, mirá que estás para vos. Me avisó Cami por las dudas, ¿viste? No, si querías el micro. No. Mirá, hicimos de todo y creo que lo más importante era la realidad de que, a ver, como bien dijo Sofi, como veníamos hablando antes, el tema de que esto era una instancia facultativa y que cada uno de nosotros tenía su laburo después, ¿no? Por ejemplo, yo, toda la época de la peli, yo trabajaba de noche de camarero con el caballero que está acá en Diagonal. ¿No tenía que comprarte? Ahí te vuelve el micrófono. Entonces muchas jornadas que eran a partir de las 6 de la tarde, yo ya estaba out, entonces entregaba, en este caso mío, yo tenía entregaba la cámara, y viceversa hacía la mañana, ¿no? Qué sé yo, ahora no recuerdo, fuimos juntando laburos, pero era como en base a lo que nos tocaba, qué sé yo, nos ha tocado ir a filmar un martes a las 3 de la tarde a Tritán Suárez, ¿entendés? O sea, y era como, bueno, hacer un poco ahí con lo que teníamos, con lo que se podía, pero siempre había 3, 4 personas, tratábamos, ¿no? Del equipo básico, ¿no? O sea, alguien que tomara sonido, alguien que esté con la cámara, bueno, obviamente que esté Sofía ahí, como entrevistando. Y medio que en un momento fue como, bueno, un poco que Sofi, un poco que Belu, un poco que la otra Sofi también, como que empezaron todos, bueno, vamos a usar la Blackmagic, ¿viste? Como que más o menos terminaron aprendiendo a la fuerza a usar la cámara, pero porque lo requería el documental, me parece, ¿no? Fue un poco de lo que sucedía, lo que requería el proceso para filmarlo y qué sé yo. Nos pasaba un poco eso, ¿no? Como fue muy así, a los gomazos, capaz que eran entrevistas que eran de un día para el otro, así que nada, fue como lidiar con eso y con nuestras rutinas de vida, ¿no? Pero claro. Pero bien. No, bien, lo llevamos bien, con algunos momentos un poquito más de estrés. Es que esto es un tema. Imagínate haciendo un laburo por dinero, encima, ustedes lo hacían obviamente por esa convicción, que es lo que más fuerza te debe dar y fortaleza para seguir, pero bueno, la vida sigue, claro, y hay que sostener un todo, y bueno, la verdad que un gran compromiso. Y bueno, yo pregunto hasta que ustedes me digan. Otra cosa que me preguntaba cómo habrá sido el proceso de preproducción de ustedes, porque había esto, ¿no? Querían las voces de las personas en primera mano, y para eso tenés que contactarlas, tenés que brindarles este espacio de confianza, de seguridad. Lograron contactar a todas las personas que querían, o por dónde arrancaron, la información primero seguro. Y en realidad fue bastante variado, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, no sé, a Delia Escudilla la conocí buscando notas, porque yo obviamente buscábamos qué había salido ya de esto, cómo se abordaba en los medios, que digamos, me parece que es algo básico, ¿no? Cuando haces algo sobre un tema.
Y me acuerdo que ella parecía como una activista, digamos, del lado abolicionista. Entonces, no sé, yo le escribí por Facebook, por ejemplo, a ella. Y ella accedió, hablamos un poco y nada, terminamos yendo a la casa como... Sí, o sea, se súper abrió. A Georgina Orellano, por ejemplo, Belu tenía acá el contacto por las organizaciones. Además era también la más pública, ¿no? La más conocida, Claro. fue más fácil de acceder. Después Nati también fue medio así de que la vimos en una actividad, nos cayó bien, dijimos, uy, esta piba, cuando le tomamos el teléfono, la llamamos y ella también se recopó, nos abrió las puertas de su casa. Pero todo fue así medio por contacto. Claro, también hay muchas imágenes, ¿no? De los encuentros de mujeres donde ellas daban las charlas. Sí, hay un montón de cosas que no salieron en el documental, pero fuimos un montón de actividades, tanto de AMAR como de AMADH, por ejemplo, que creo que fue lo fundamental porque era también una forma de que ellas vieran, digamos, como organización que estábamos comprometidas con el tema, que no es que íbamos un día y bueno, chau, dame lo que necesito, sino bueno... Digo, también entender la lógica de ellas, ¿no? Que era eso, digamos, conectar y generar ese vínculo. Y ahí también fuimos conociendo un montón de personas a raíz de las actividades, porque bueno, o también una quizá te decía, uy, tal tiene una historia re fuerte de vida, hablen con ella, o tal que quiere hablar, o tal que por ahí nunca había hablado y estuvo buenísimo que dijera, como es el caso de Nati en realidad. Pero bueno, creo que fue eso, o sea, fue zambullirse de lleno y meterse y bueno... hacer un gran trabajo de periodismo, les decía antes, ¿no? Es que como sí. De investigación, sí, re completo. Sí, de hecho tuvimos otras voces también en el documental que finalmente no quedaron, pero que a nosotras nos sirvieron un montón, que conocimos un montón, voces académicas, Diana Mafía, el abogado de AMAR. Con el abogado de AMAR, con Nora Cortiñas, o sea, hicimos un recorrido también académico y en un momento dado dijimos, no, bueno, llegamos a la misma conclusión. Con todas estas voces vamos a llegar al mismo lugar que partiendo de sus experiencias, las experiencias de las protagonistas, y era mucho más rico el documental contado desde esos lugares. Claro, por ahí a los otros personajes ya los podemos encontrar en otras entrevistas o charlas que hayan dado. Súper educativo para nosotros, nos sirvió un montón todos esos encuentros, pero después era como esto que se cuestiona siempre en muchos trabajos que tocan este tema de, bueno, el academicismo, cómo se habla desde el academicismo en lugar de las protagonistas, y ahí fue como tomar la decisión de decir, no sigamos con esto. O sea, realmente démosle la voz y el lugar a quienes lo tienen que ocupar. Era como... Pero sobre todo porque me parece que la parte académica o de investigación obviamente te sirve para entender el marco, digamos, del tema en un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, la legislación argentina, que ni la conocíamos a fondo, ¿viste? Como a veces se piensa esto, que hay o está prohibido o está legalizado. Y Argentina en realidad tiene una regulación medio en el medio, digamos, que en teoría es abolicionista, pero tampoco, porque hay códigos contravencionales que todavía penalizan el ejercicio de la prostitución. Entonces... Eso fue obviamente una parte desde las académicas, pero digo, ellas, las que están organizadas, también saben la legislación. Claro. Entonces, darles también el lugar de, no el testimonio, digamos, de víctima y lastimoso, que muchas veces, obviamente, hay casos fuertísimos que sí lo cuentas desde ese lugar y es de donde se tiene que contar, pero digo, ellas que pasaron un paso, bueno, Graciela Collante siempre lo dice, bueno, nosotras nos tuvimos que reconocer como víctimas porque muchas estábamos en una situación de proxenetismo y no nos dábamos cuenta, pero después nos pasamos a reconocer como sobrevivientes porque teníamos que pasar a un lugar activo de decir, bueno, ¿yo qué hago con esto? ¿Cómo transformo? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo lucho para que a otras no les pase lo mismo que me pasó a mí? Bueno, y a Mar digo lo mismo. Entonces, darles el lugar a ellas para, desde sus testimonios, desde sus experiencias de vida, cómo arribaron ellas a sus posiciones políticas y filosóficas de vida, creo que es el lugar que se merecen, ¿no? Porque si no es como vas, le extraes, ¿no? El otro día escuchaba a alguien que decía las historias, cómo no hacer investigaciones de forma extractivista, ¿no? No es que vos vas, le extraes la historia que a vos te conviene, después haces el material, sino decir, bueno, ¿qué lugar te voy a dar? Obviamente sabiendo del tema, digo, nosotros tuvimos que investigar un montón para poder hacerle un cuestionario de preguntas a ambas partes que se relacionara, digo, por eso después pudimos hacerlo en el montaje, ¿no? Que estén relacionadas, como que debatan sin encontrarse físicamente en un espacio, que haya un debate y haya una conexión. Eso obviamente no lo haces no sabiendo nada del tema y sentándote y decir, bueno, a ver, contame todo, digo, ese es el rol que creo que tenemos que tener los realizadores, los investigadores, los periodistas, que es, bueno, saber de lo que vas a hablar y después creo que dejarte atravesar por lo que te va a contar la otra persona, que siempre es algo nuevo, que siempre aprendes algo nuevo y que siempre es enriquecedor y que siempre va a ser
un punto de vista distinto, más allá de que acuerdes o no acuerdes, porque creo que ahí también es importante decir, bueno, obvio que no vamos a acordar con todo lo que se dice en el documental, porque digo, hay posiciones totalmente contrapuestas. Pero sí poder ponerse en el lugar de la otra persona, sí poder escuchar con respeto, sí poder debatir con respeto también, digo, no es que era aseverar todo lo que se nos decía, sino decir, bueno, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Y ellas estuvieron súper dispuestas a tener esa conversación con nosotros. Entonces, nada, creo que eso es, por lo menos para mí y para nosotros, es como desde dónde se debería abordar el debate, por lo menos con las personas protagonistas. Después el otro debate es con el Estado, ¿no? Que quizá tiene que tener otro tono. Pero me parece, a mí por lo menos me duele un montón cuando en los encuentros o en las asambleas veo gente de un lado y del otro que ha puesto el cuerpo, digamos, a un nivel que no muchos lo hemos puesto a ese nivel, digo, ¿no? El cuerpo, la sexualidad, y que se las ataca a un nivel extremo, viste, personalmente, y la verdad que no creo que sea el lugar desde donde tenemos que construir, por lo menos en nuestro movimiento, digo, que hemos sabido abordar temas súper complejos como el aborto, donde había un montón, y sigue habiendo un montón de debate, y lo hemos podido sacar adelante. Nada, me parece que es desde donde hay que encarar estos temas para saber cuáles son los enemigos principales también, ¿no? Digo, que es el Estado, los que arman las redes de trata, los proxenetas, o sea, no nos podemos estar sacando el cuero entre nosotras. Sí debatir, pero el tema es desde dónde, me parece, desde un lugar constructivo. Y pensar eso, digo, nosotros en todo este proceso sí dijimos, che, hay puntos en común, obvio que son dos posturas irreconciliables, pero hay puntos en común que como sociedad por lo menos podríamos pelear, o bueno, un sector de la sociedad, ¿no? Podríamos pelear y exigirle al Estado, que es que se deje de perseguir a las personas en prostitución, sea que se consideren trabajadoras sexuales, sea que se consideren mujeres en situación de prostitución, mujeres trans, travestis, que se deroguen los códigos contravencionales que todavía siguen en un montón de provincias, que son las que persiguen a las personas en prostitución y no a los proxenetas, no a la red de trata, y obviamente son las que le permiten a la policía coimearlas, perseguirlas, no solo para llevarlas a un calabozo, sino para llevarlas a un prostíbulo en definitiva y seguir sosteniendo el negocio. Y sí combatir con todo las redes de trata y proxenetismo. Entonces creo que partiendo de esa base, después obviamente hay un gran debate que es si se regula como un cualquier trabajo o no, que eso tiene la contraparte, obviamente, en el caso de la prostitución, que, digo, cualquier trabajo está la parte autónoma, pero después tiene la parte en relación de dependencia. Bueno, en la prostitución la relación en dependencia sería el proxeneta, entonces ese es el, digamos, por eso hay tanto conflicto en decir, che, se regula como cualquier otro trabajo. Bueno, pará, porque tiene como unas reglas determinadas, sabiendo que, digo, la persona que ejerce la prostitución no solo pone su fuerza de trabajo, sino su sexualidad. Entonces, bueno, ahí hay otra, digo, está la cuestión de género, la cuestión de clase, como no es cualquier otra cosa. Y obviamente hay un tema que sí hay que hablar, me parece, que es la jubilación, la obra social, que muchas hoy la resuelven anotándose en el monotributo bajo otra figura. Claro. Pero digo, todas estas cosas son cosas que el Estado podría tranquilamente sentarse y hablar con todas las partes y decir, bueno, ¿dónde están las cosas que podemos hacer que confluyen con todas las posturas? ¿Dónde están los puntos que claramente, digamos, si se avanza en un lado, se retrocede en el otro, como lo que mencionábamos recién? Entonces, digo, si nosotros lo podemos hablar acá en una mesa, como el Estado no lo va a poder hacer. Digo, si no lo hace es porque obviamente hay un interés de una parte política y económico, porque hay una parte que organiza la red de trata y proxenetismo, y otra parte creo que es, bueno, hoy estamos en una Argentina que tiene un 50% de pobreza, que faltan puestos laborales para toda la juventud. Bueno, tendríamos que estar hablando de un plan de reindustrialización nacional y digo, esto es, yo creo que la prostitución es como un tema nodal de todas las sociedades, porque toca todos los temas, y es terrible que en la doble moral de las mismas sociedades que la consumen parezca un tema oculto, ¿no? Y parezca un tema tabú, y en realidad está a la vista de todos. Entonces, bueno, ahí creo que teniendo esto como noción básica, podríamos sí unirnos en eso por lo menos y decir, bueno, desde acá seguimos obviamente fortaleciendo el debate, porque no va a dejar de existir, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Ese sería. Claro, total, está muy bueno eso que decís, porque es cierto que muchas veces uno no quiere meterse en ese debate porque tiene el temor de poner en contra al feminismo, o como
sacar a la luz esto, que bueno, es un debate que está y que está bueno, como decís vos, que se pueda dar el debate sin la necesidad de estar atacando y replicando lo que el sistema patriarcal quiere, que es que sigamos dándonos entre nosotros cuando los de arriba son los que manejan toda la situación. Todavía no contamos con el material en internet, puede ser. ¿Cuáles son sus futuros espacios donde lo quieren proyectar? ¿Hacia dónde van? ¿Estuvo en el Gaumont? ¿Volverá ahí? ¿Dónde lo podemos ver? No, ahora tenemos, mira, justo este sábado nos lo pidieron de la agrupación de varones antipatriarcales y hacen una función. Está bueno, digo, me parece como que lo tomen. Que la función es gratuita, y ahora no tengo acá el material, pero sí, nuestras redes son @salirdePutaPelícula en Instagram, ahí está todo publicado. Y después tenemos fecha en octubre para el Centro Cultural San Martín, que está buenísimo como espacio, pero todavía no tenemos confirmadas exactamente las fechas, pero bueno, ahí van a haber varias funciones, así que después pasaremos la data y les esperamos, obviamente. Sí, porque ya estuvieron ahí preguntándonos al privado cuándo iba a salir la película. Y yo, bueno, pará, es información que no tengo todavía. Así que ya hay interesados en ver. Así que bueno, sí, vamos a recomendar obviamente su Instagram, si ahí suben toda la info, la vamos a subir. Y yo quería preguntarles, o sea, ya venimos hablando desde el principio que es una temática difícil, que no todos y todas tocan ese tema, pero si en algún momento como que dijeron, ya investigando, metiéndose como, che, no, paremos, vayamos a otra temática o investiguemos otra cosa, o nunca, es como, bueno, a todo o nada siempre. No, nunca. Sí, con seguridad, ya respondía. Estábamos entre este documental o uno de colectivos. No, en realidad tuvimos que frenar en decir basta de abrir puertas, porque o sea, en un momento yo me acuerdo el guión inicial que cambió 900 veces, obviamente. El guión de hierro. Sí, no, nada que ver. Bueno, en documental hay que ser flexible con los guiones, claramente. Eso estaba pensando, ¿cómo y porque no, es que es toda una hipótesis y la realidad te va devolviendo cosas nuevas y por eso hay que ser flexible, porque si no, no haces nada, digamos. Y además era una mirada académica también que teníamos nosotros durante todo los primeros meses de la preproducción y de la producción. Todo lo presentábamos después en la facultad, en el marco de la materia en la cual estábamos haciendo la tesis. Y ahí era muy gracioso porque muchas veces del otro lado era como que nos decían, chicas, miren, como que nos intentaban, viste, cálmense, vayan con una sola, como diciendo, no van a llegar a nada. Era como un poco, para mí era un poco eso. No es que no van a llegar a nada, pero bueno, era ser realistas también. Claro, eran 5 pibes haciendo una tesis, era como, chicas, bueno, por ahí quédense con este personaje y ahonden en su historia, qué sé yo, y salíamos de la clase y nos juntábamos todos y Sofi nos miraba y decía, bueno, no me importa, sigamos como venimos. Y eso es un recuerdo que nos peleamos bastante, pero... Sí, les mandamos un beso igual, la mejor. No, obvio, yo estoy dando clases en esa cátedra, o sea, los amo, obviamente. Los queremos, pero bueno. Y nos quieren, pero no, fue re interesante igual ese proceso. Lo que pasa que, por ejemplo, en un momento queríamos esto, yo las escuchaba recién que hablaban Ámsterdam, Alemania, como hablar de todos los casos internacionales. En un momento queríamos ir a Chubut a viajar, o sea, como era, pero todo, o sea, una vez también le dijimos a la cátedra, no, porque Margarita nos contó que, no sé, tal día van a ¿cómo se llama? Desmantelar un prostíbulo. Y la cátedra fue tipo, no, paren. No los podemos dejar, o sea, no podemos nosotros asumir esta responsabilidad porque no hay forma de que se cuiden, digamos, como... Igual al final no salió, yo creo que íbamos a ir si salía. Íbamos a ir a Constitución a las 3 de la mañana. Sí. O sea, tenemos nuestras anécdotas también, ¿no? Como cosas que pasaron que... Nos frenó. Sí, el universo. No, sí, lo que es claro es que en serio este tema es infinito en realidad. Sí. Por eso en algún momento fue como, bueno, recortemos, digo, desde dónde vamos a hablar. Ya, de hecho, la película dura 1 hora 40, que para hacer documental es larga, digamos. Pero realmente hubo un momento que era, o sea, no podemos cortar más, o sea, cortar más que esto es como dejar algo afuera, digamos, que dejamos un montón de cosas afuera, pero digo, como dejar algo nodal, que bueno, qué sé yo, para nosotros tenía que estar y está, y creo que es herramienta, y bueno, ya la película sí va a ser una sola vez también, entonces como no arrepentirnos de sacar de más por una presión de los tiempos, de la industria, qué sé yo, porque eso está siempre, obviamente. Pero bueno, fue eso y nos pasa hoy que nos dicen como, bueno, ¿y qué van a hacer ahora? ¿Viste? Como, ¿cuál es su próximo proyecto? Como,
estamos recién disfrutando el momento de esto, de que la vea el público, de tener devoluciones, críticas, digo, como eso es lo que también queríamos llegar en algún punto y bueno, estamos en ese recorrido y tampoco hoy obviamente no es tan fácil producir cine independiente, entonces cada proyecto que se encara, hay que tener en cuenta que va a llevar unos largos años, así que bueno, por ahora seguimos con y lo seguimos moviendo y bueno, obviamente nuestra idea es que esté en Cinear en algún momento este año o a principio del año que viene, porque también nos pasa eso, nos lo están pidiendo de escuelas, de ministerios de educación, como hay, mucha gente que dice, che, esto es un material que es re importante, que no está en ningún lado, y queremos que lo pueda tener todo el mundo que lo quiera usar, ¿no? Claro. Y bueno, ya que lo mencionás a esto de la devolución del público, les quería consultar y que dicen que tienen sus anécdotas. ¿Qué pasó con el público que sí logró ya verlo? Quienes estuvieron en el Gaumont o personas que hayan accedido al material, ¿cuáles eran esas devoluciones? ¿Qué experiencias les comunicaban? Bueno, yo en lo particular les comenté fuera del aire que me fue muy importante realmente para tener una visión súper amplia de la temática que estaba muy por el aire hasta ver la película y ayuda a uno a aclarar y bueno, después tomar la decisión que quiera, pero lo importante fue que pueda yo escuchar de primera mano de las personas que viven esa situación y es una pieza realmente que es muy importante y que me encanta que digas esto de que lo piden en distintas instituciones que estén presentes. Pero bueno, a ver qué le pasó al resto de las personas o mismo estas personas que participaron del documental y fueron y estuvieron presentes. Mira, yo creo que para decir en la mayoría, creo que se rescata esto. Digo, que es un documental que tiene voces de ambas posturas, que habla desde las protagonistas, que les da un lugar, digamos, de debate desde el respeto. Eso por lo menos creo que es lo que más se rescató. Después nos pasaron cosas re locas que, no sé, gente que ya tenía una postura o era hiperabolicionista o estaba a favor de regularlo como trabajo, salía re contenta como diciendo, sí, buenísimo, como me reafirmé en mi postura, cosa que me parece buenísimo, digo, porque también te tenés que bancar, ya siendo, ¿no? Como, bueno, partidaria de un bando, bancarte tanto tiempo, escuchar al otro lado. Eso me parece que está bueno también que haya sucedido. Y bueno, después hubo una ínfima parte para mí que obviamente no le gustó el documental por esto, porque o no le parecía que había suficiente bajada de línea de un lado o del otro, o bueno, gente que quizá no está dispuesta a dar el debate desde el lugar que lo damos nosotros, que bueno, o sea, nada, creo que podía pasar. Yo, de hecho, en un momento teníamos miedo de que no le guste a nadie directamente, porque claro, eran tantas las voces que obvio que todas las protagonistas sabían que iba a estar el debate, pero no sabían cómo iba a terminar la película quedando. Entonces, bueno, teníamos miedo terrible, pero la verdad es que la mayoría de las protagonistas vinieron al Gaumont, vinieron de AMADH, vinieron Nati, Delia, bueno, después Graciela estuvo en Tucumán, en Catamarca, y de AMAR, las que habían estado en EIDE, y vino Laura también, que es la delegada de Flores de AMAR. Entonces, nada, y eso, creo que cada una lo que nos decía es, más allá del debate, de que hay cosas que yo no acuerdo obviamente y algunas les dan bronca, más vale, sí reconocieron que el trabajo de campo estuvo buenísimo, que aparecen las posturas, digo, que no es que hubo censura o manipulación a nivel que vos digas, bueno, obvio que hay montaje porque es una película, pero digo, hay un montaje claro de decir, bueno, acá está el debate, digo, no... y eso me parece que es lo más valorable. Y después gente que o no tenía idea del tema o iba a buscar respuestas y salió con más preguntas, lo cual me parece bárbaro porque en realidad quiere decir que nada, le estamos tirando la pelota al espectador también, claro, que es un poco... Laburen, viejo, no vamos claro, a... Claro, es un poco la idea. Es la idea, claro, o sea, piensen. meter el debate en la cancha. Sí. Es que, o sea, justamente me parece que si nosotros, nuestra función principal con esto es generar una herramienta de transformación. Después, cada quien decide para qué lado o no, o esto que decíamos con Sofi. Si bien nosotros podemos usar nuestro cuerpo como herramienta de trabajo en disposición audiovisual, pero las que estaban en la calle eran ellas, de una vereda o de la otra, ambas en la calle. Entonces... lo que es importante es justamente por lo menos conocer el debate, meternos y decir, che, hay algo para hacer. De un lado o del otro, no importa, pero como decía Sofi, empezar a exigirle al Estado.
Una de las cosas más heavy para mí, más movilizantes, fue en el estreno, cuando vino una señora a ver una grande a ver la película. Salió muy, muy movilizada y bueno, después supimos que ella estaba en situación de prostitución, se había enterado de la película porque había visto los afiches en 11, fue a ver la película y a partir de ver la película se llevó una red de contactos, se llevó una red de contención. Sí. Y ahí como que lo ves, ¿viste? Muy palpable de sí que sirve como herramienta, sí que sirve. Sí, eso genera impacto en esto de, bueno, ya sea en esta persona que lo vivió y que seguramente se habrá sentido identificada, así como también esto de alguien que ni sabía sobre el tema, pero bueno, hay algo que se le prendió ahí, bueno, mira, esto pasa, y esto de investigar por su cuenta, de, bueno, no hacer todo usted, sino de tirarle la pelota, eso también pasa, ¿no? Generar un interés en los espectadores, sí. Sí, o gente que nos decía, ay, vimos la película y después estuvimos 2 horas debatiendo. Claro. Eso nos pasó un montón. Claro. Y eso es súper importante. Sí, lo importante del debate, sí. Esas devoluciones. La verdad que yo espero con ansias, por suerte somos privilegiados y tenemos para ver, pudimos volver a verlo, sí. y bueno, y que esté de vuelta en las pantallas grandes, en todos lados, que esté girando el material es súper importante y se agradece realmente, y brindo por más personas y rezo a lo que sea que cada uno crea, para que haya más personas así de comprometidas, porque realmente con 0 pesos de ¿cómo se dice?, de presupuesto, con la convicción de seguir esto, que nunca se tiraron para atrás, y que si bueno, no era por acá, es mucho bueno cómo lo reacomodamos, pero siempre seguras de lo que querían comunicar y seguros, así que felicidades, qué más decirles, hermosas estas experiencias que cuentan de la devolución. Me parece re importante también que estén abiertos a escuchar lo que, bueno, justamente iban a buscar. A ver, los hacemos pensar y, bueno, compartamos y debatamos entre todos. Volvemos a decir sus redes, así la gente está atenta y sabe cuando salga, donde salga, poder estar ahí presentes y no perderse esta oportunidad. Realmente súper recomendable. Dale, las redes son en Instagram, @salirdeputapelícula. Ahí vamos subiendo, a medida que vamos teniendo proyecciones, lo vamos publicando ahí. Y nos pueden contactar, obviamente, por cualquier cosa que necesiten o quieran decirnos. Perfecto, buenísimo, hermoso. Gracias por abrir esas vías también. Se nos ha acabado el tiempo, así como sin darnos cuenta. Qué temática fuerte la que elegimos hoy. Nunca nos metemos en una fácil, pero bueno, lo bueno es poder contar también con miradas de gente que también se preparó más. Ustedes con todo el laburo que hicieron desde 2018, necesitábamos que traigan como la información un poco más fresca y de su experiencia. Se nos acabó el momento también a nosotros, terminamos, pero nos volvemos a reencontrar siempre todos los lunes de 18:30 a 20:30 por Radio Con Aguante. Nos siguen en nuestro YouTube también, a Romperla, nuestro Instagram @a.romperla, y esperamos seguir, bueno, sirviendo, dando este servicio para que nos abrir informemos debates, todos. obvio. Claro, exacto, para romper debates. con muchas cosas que están muy, muy asentadas en la sociedad, y nos parece que por ahí hay que mover un poquito el avispero. Así que bueno, gracias por estar presente. La verdad que hoy hubo mucho quórum, ahí les van mandando, excelente todo, mandan saludos, la gente está como loca. Tienen un buen fandom. Gracias una vez más por estar aquí. ¿Alguien quiere despedirse? Así no se van conmigo. Que nos vemos el próximo lunes. Espero que nos estén ahí escuchando. Juani, por favor, Sí. vos tenés que estar presente. El debut de Juani hoy fue genial. Muchas gracias por la invitación, me sentí, fue loco estar materializando acá lo que escucho todos los lunes. Así que Bien, qué bueno, gracias por venir. Bueno, que se mejore Nati, ¿no? Porque bueno, Eso. mi suplencia fue de un día. Cualquier cosa te tenemos ahí a mano, la chica también. Banco de Obvio. Levantamos el fono y lo llamamos. Nos encontramos como siempre en vivo 18:30 los lunes en Radio Con Aguante, a romperla. ¡Mua!